Hace siglos, ¿verdad? Los alquimistas soñaban con transformar plomo en oro. Creían que la materia, incluso la vida, se podía reconfigurar si tenías el conocimiento. Y hoy, fíjate, esa idea casi de leyenda resuena, pero en la ciencia de verdad, la biocomputación. Es curioso ese paralelismo, sí. Bienvenidos a esta inmersión. Hoy vamos a explorar fuentes que detallan cómo la ciencia está mirando muy en serio si se pueden convertir bacterias, organismos súper pequeños, en computadoras. O sea, computadoras vivas. Y no es ciencia ficción, ¿eh? Que a veces suena eso, pero no. Nada de eso. Es investigación puntera. Bueno, la ruta que vamos a seguir hoy, primero, conectar esa visión casi mítica con lo que se hace ahora. Luego nos metemos en la ciencia pura y dura, ¿vale? Veremos qué futuros podría abrir y, súper importante, las cuestiones éticas. Que las hay, y muchas. Queremos entender bien qué significa todo esto. Venga, vamos a desgranarlo. Perfecto. El material que hemos visto empieza con una analogía potente. Prometeo robando el fuego. Ese fuego cambió todo. Pues se sugiere que ahora el fuego podría ser este conocimiento biotecnológico, la capacidad de programar seres vivos para que hagan cosas de máquinas, pensar, calcular, guardar información. Sí. Y lo fascinante aquí, creo yo, es ver cómo esa ambición humana tan de raíz, ¿no? De transformar, de controlar la materia a un nivel básico, pues sigue ahí, a lo largo de la historia. Totalmente. La alquimia buscaba transmutar elementos. Imposible con sus métodos, claro. Hoy, la biología sintética, bueno, con herramientas como la edición de ADN, CRISPR y trabajando con bacterias, pues está haciendo realidad cosas que, oye, tienen un eco de aquello. La idea de reconfigurar. Pero con herramientas que ni soñarían entonces. Exacto. Las herramientas son radicalmente distintas, inimaginables. Pero la ambición, ese querer remodelar lo fundamental, sí que es comparable. Es potente. Es una forma muy interesante de verlo, sí. Pero, a ver, aterrizando un poco, ¿cómo es posible? O sea, ¿cómo una bacteria, un bichito microscópico, puede calcular o procesar información como si fuera un chip? Suena a cosas distintas, ¿no? Es la pregunta clave, claro. Va al meollo de la cuestión. Y la respuesta empieza por darnos cuenta de que las bacterias no son tontas, ni mucho menos. Ya son procesadoras de información súper eficientes a su escala. De forma natural. Ah, sí. Sí. Están todo el rato leyendo su entorno. Detectan comida, toxinas, si hay otras bacterias cerca, cambios de temperatura, y reaccionan. Toman decisiones. Decisiones químicas, quieres decir. Eso es. Decisiones químicas complejas. Activan unos genes, desactivan otros, para adaptarse, para moverse, para huir, para comunicarse entre ellas. Son ya sistemas de procesamiento biológico muy sofisticados. Vale, ya tienen su propio sistema operativo, digamos. Justo. Y lo que intenta la ciencia ahora es, pues eso, hackearlo. Darle instrucciones nuevas, específicas. ¿Y cómo se hackea una bacteria? ¿Con un teclado diminuto? Ojalá fuera tan fácil. No, a ver, el enfoque principal es diseñar e insertar lo que llamamos circuitos genéticos. Circuitos genéticos. Sí, piensa en los circuitos de un ordenador normal. Usan transistores organizados en compuertas lógicas. AND, OR, NOT. ¿Te suena? Sí, claro, la base de la computación. Pues esto es parecido, pero a nivel biológico. Usamos genes, proteínas, como si fueran esas compuertas. Pero en vez de responder a electricidad, responden a señales químicas, a moléculas. Dentro o fuera de la célula, se programan secuencias de ADN para que la célula haga una lógica concreta si detecta X o Y. O sea que estamos hablando de cambiar los transistores de silicio, la base de todo lo digital, por componentes vivos dentro de una célula. Vaya, aquí es donde se pone realmente interesante, ¿eh? Exacto. Es un cambio de concepto brutal. Ya no es construir máquinas sin vida, es programar la vida para que actúe como una máquina en algunas cosas. Precisamente. Y esto, ojo, ya no es solo teoría. Las fuentes que manejamos describen prototipos, experimentos, y algunos son muy gráficos. ¿Cómo cuáles? Pues mira, por ejemplo, imagina una bacteria modificada genéticamente. La diseñas para que detecte una toxina específica, un veneno, en el agua. Vale. Cuando la bacteria toca esa molécula, el circuito genético que le hemos metido se activa. Y aquí viene lo bueno.
Puedes diseñar el circuito para que, como respuesta, la bacteria cambie un trocito de su propio ADN. Que lo marque. Como si grabara a fuego. He encontrado esto. Grabar información en su ADN. O sea que no solo es un sensor, sino que... Guarda memoria. Un disco duro vivo. Uf, la imagen es impactante. Exacto. Funciona como un registro biológico permanente. Y este tipo de pruebas de concepto, bueno, demuestran que la idea base funciona, que se pueden usar células como pequeños cacharritos computacionales programables. Un disco duro vivo. Tela. Si esta tecnología madura y escala, las aplicaciones que se abren parecen de película. Entonces, ¿qué significa todo esto si miramos al futuro? ¿Hacia dónde dicen las fuentes que nos podría llevar esta computación biológica? Pues las posibilidades que se barajan son, sin duda, transformadoras. Hay una línea muy fuerte de investigación que busca crear ordenadores vivos completos. Ordenadores enteros. Sí, no una bacteria sola, sino colonias enteras, trabajando juntas, programadas para resolver problemas súper complejos. Problemas que igual hoy son intratables, incluso para los superordenadores más bestias que tenemos. ¿Y qué tipo de problemas podrían resolver? Pues piensa en optimizar sistemas gigantiscos con millones de variables. Rutas logísticas mundiales, por ejemplo. O el plegamiento de proteínas, que es clave para diseñar fármacos. O modelar ecosistemas con una precisión brutal. La capacidad de hacer computación masivamente paralela y de interactuar directamente con la química. Eso podría ser una ventaja única. Entiendo. Luego hay otra vía muy interesante que mencionan las fuentes, los sistemas híbridos. ¿Híbridos? Mezclando. Mezclando silicio y biología. No tiene por qué ser un reemplazo total. Podríamos tener, qué sé yo, centros de datos con hardware normal y corriente, pero también con unidades de procesamiento biológico, hechas de bacterias. Vaya. Cada uno aportaría lo suyo, ¿no? La velocidad del silicio para unas cosas y la capacidad de la biología para interactuar con la química o su eficiencia energética para otras. Silicio y células, trabajando codo con codo. Suena fascinante. Y quizás la aplicación que genera más expectativas y también más preguntas es la medicina personalizada. Ah, claro. La idea es diseñar microprocesadores bacterianos, bacterias programadas, vamos, que se puedan meter en el cuerpo de forma segura y que circulen por ahí, vigilando, monitorizando constantemente biomarcadores, detectando señales tempranas de cáncer, infecciones, mucho antes de que tenga síntomas. Y no solo detectar, me imagino, también actuar. Ahí está la clave. No solo mirar, sino hacer algo. Podrían programarse para que, si detectan una célula chunga, liberen justo ahí un fármaco súper específico, o que activen al sistema inmune solo en esa zona. ¡Wow! Si conectamos esto con una perspectiva más amplia, la medicina podría dar un vuelco total, de ser reactiva, de tratar cuando ya estás enfermo, a ser proactiva de verdad, predictiva, ultra personalizada. Es que es increíble solo imaginarlo. Hay una frase en el material que lo clava. Decía algo como: si el silicio nos trajo la era digital, la biología puede llevarnos a la era orgánica de la computación. Una era orgánica. Eso suena a cambio de civilización casi. Es una frase potente, ¿sí? Refleja la magnitud del cambio que podría suponer. Pero claro, como siempre pasa con estas tecnologías tan bestias, y más si tocan la vida misma, pues la fascinación viene con preguntas serias, muy serias. Volviendo a lo de Prometeo, que trajo el fuego sí, pero también líos. ¿Cuáles son las sombras, los riesgos, la parte ética que destacan las fuentes? Efectivamente. Y abordar los riesgos y la ética no es un extra, ¿eh? Es central en la discusión que proponen estas fuentes. Y yo creo que las preocupaciones se pueden agrupar como en dos grandes bloques. El primero es el del control. Control. ¿En qué sentido? Está la naturaleza misma de estos sistemas. Son seres vivos. Las bacterias mutan, evolucionan. ¿Qué garantías hay de que se comporten siempre como queremos? Claro. Y si surgen mutaciones raras que las hacen peligrosas, para nosotros, para el medio ambiente, controlar a largo plazo sistemas vivos que se copian a sí mismos y cambian, es intrínsecamente más difícil que controlar un software. Un programa lo parcheas y listo, pero una población de bacterias mutadas, eso es otro cantar. Entiendo. La biología tiene su propia agenda, por así decirlo. Exacto. Y dentro de este tema del control está también la información. Si usamos bacterias para guardar y procesar datos, incluso datos médicos supersensibles dentro de nuestro cuerpo, como en el ejemplo de antes, ¿quién controla esa info? ¿Cómo aseguras la privacidad, la seguridad en un soporte biológico? La línea entre nuestra biología y la tecnología se difumina un montón.
Y eso crea dilemas de control y privacidad totalmente nuevos. Control sobre la biología y control sobre la información que maneja. Vale, ¿y el segundo gran bloque de preocupaciones cuál sería? El segundo tiene que ver con el propósito y el potencial mal uso. Es lo de siempre con tecnologías poderosas, ¿no? La capacidad de programar bichos vivos, pues tiene un doble filo clarísimo. Uso militar, supongo. Por ejemplo, podría usarse para desarrollar patógenos programados con características a la carta, o nuevos tipos de armas biológicas, o sistemas de vigilancia biológica. Es un riesgo que necesita una supervisión y una regulación internacional súper estrictas, desde ya. Desde luego. Pero incluso más allá del mal uso queriendo, está la cuestión ética de base, sobre el propósito mismo de lo que creamos. ¿Es ético diseñar y modificar formas de vida solo para que funcionen como máquinas? ¿Como herramientas para nosotros? Buena pregunta. ¿Qué estatus moral tienen estas computadoras vivas? ¿Son simples herramientas o algo más? Esto toca nuestras ideas más básicas sobre qué es vida, qué es una máquina, nuestra relación con la naturaleza. Las fuentes insisten mucho en esto. El desarrollo científico tiene que ir de la mano, sí o sí, de una reflexión social, filosófica, ética, muy profunda. No podemos correr más con la tecnología de lo que corre nuestra capacidad de reflexión ética. Queda clarísimo que el panorama es, bueno, tan fascinante como complejo. Hemos viajado desde esa inspiración casi mítica, ¿no? La alquimia, Prometeo, hasta los laboratorios de hoy diseñando circuitos en bacterias. Hemos visto el potencial increíble para cambiar la computación, la medicina, quizás todo. Pero también hemos puesto sobre la mesa los dilemas éticos y los retos enormes de control y responsabilidad. Es manejar un poder nuevo sobre la vida. Exactamente. Y si tuviera que quedarme con una idea central de todo lo que hemos visto, sería esa. La humanidad está consiguiendo otra vez una capacidad radicalmente nueva: programar la vida a nivel computacional. Y como siempre que logramos un poder así de transformador, pues nos enfrentamos al dilema: ¿cómo lo usamos? ¿Para qué? Sí. Hay una reflexión final en una de las fuentes que lo dice muy claro. La pregunta ya no es si podremos hacerlo, sino ¿qué haremos con ese poder? Es una conclusión necesaria, sí, y queda que pensar. Y nos deja con una última idea para reflexionar, ¿no? Algo que sale de todo esto, pero que quizá va un paso más allá. Si esta computación orgánica, esta fusión tan íntima entre biología y datos se generaliza, ¿cómo podría cambiar no solo la tecnología, sino cómo entendemos palabras tan básicas como máquina o incluso vida? ¿Dónde pintaríamos la raya entonces? Y lo más importante, ¿qué principios éticos, qué visión de futuro compartida deberían guiarnos para asegurar que todo este potencial enorme se use para bien, para un beneficio real, justo, sostenible, para todos y para el planeta? Son preguntas abiertas, claro, pero esenciales ahora que nos asomamos a esta frontera tan extraordinaria.